Cuando todos estábamos pendientes de los movimientos de los androides y con la tremenda intriga de saber si el entrenamiento de Goku y Vegeta iba a servir de algo para lidiar con semejante amenaza. No estábamos listos para lo que iba a pasar a continuación. Prácticamente de la nada, Trunks encuentra una máquina del tiempo abandonada, a la cual, pareciera que abrieron con algún tipo de ácido desde el interior. El individuo responsable, pareciera haber viajado junto a una criatura que salió de los restos de un huevo que dejó detrás. La pregunta que se hacían nuestros amigos era, ¿quién envió a esa criatura y con qué propósito? ¿Y por qué llegó 3 años antes que Trunks? Aterrados por este hallazgo, Trunks y compañía, poco después encuentran una enorme coraza de una criatura totalmente desconocida. Con esto al menos se descartaba que lo que sea que salió de ese huevo hubiera viajado con alguien más. Y aunque desconocían la verdadera naturaleza de esa cosa, de alguna forma se podía percibir una extraña vibra escalofriante en el ambiente. Como si de esa enorme coraza hubiera emergido la criatura que estaba destinada a hacer temblar los mismos cimientos del mundo. Esta serie de eventos realmente me pusieron los pelos de punta, cosa que muy pocas cosas en la serie han logrado hacer, y estoy seguro que no soy el único al que le sucedió esto cuando miró la serie por primera vez. Y es que fue de esta manera tan silenciosa / misteriosa que el genio Toriyama nos presentó a un nuevo villano, que en ese momento ni siquiera sabíamos si iba a ser un elemento crucial en la serie, o si por otro lado, simple humo de alguna trama secundaria. Siendo esta, en mi humilde opinión, la mejor introducción a un villano en toda la serie. Pero aquí no estamos para discutir eso, sino el por qué la perfección de Cell de la que tanto se vanagloriaba, fue la causa principal de su perdición. Analizaremos en detalle su mentalidad, su largo viaje y compleja evolución, por qué hizo lo que hizo y el porqué de su catastrófica caída. Cell, en su primera forma, o más bien dicho su forma imperfecta, ya que su primera forma vendría a ser su estado de huevo, estaba sediento de poder, y especialmente obsesionado con encontrar a los 2 androides a los que tenía que absorber para lograr su ansiada perfección. Cuando estaba en esta forma, Cell era astuto, calculador y hasta cierto nivel, un tramposo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por conseguir sus objetivos. En esta forma, no le importaba caer en lo que otros personajes como Goku o Vegeta consideraban como una bajeza, como huir en media batalla, usar trucos sucios en contra del oponente, o robar poderes para ganar poder rápidamente. Además de su implacable motivación, su frialdad no conocía límite, ya que no le importaba sacrificar millones de vidas para cumplir sus egoístas deseos. Y al final, haber jugado también sus cartas terminaría por pagar. Cell consigue absorber a número 17 al evadir de forma brillante a número 16. Lamentablemente para Cell, absorber a 17 y su subsecuente transformación, no solo le concedió un mayor poder, sino que también conllevó un cambio de personalidad hacia peor. Cell, en su forma semiperfecta, aún era astuto y calculador, pero ganó un defecto que sería decisivo para su derrota más adelante, la arrogancia. En esta forma, habiendo conseguido un enorme poder, estaba ya a nada de conseguir su perfección, pero Vegeta y Trunks llegarían para salvar el día, bueno, al menos eso creíamos. Vegeta le haría ver que, aunque su poder era increíble, no era ni siquiera el segundo ser más poderoso del mundo. Cell, desesperado, volvería a traer a la superficie sus antiguas mañas, como cuando intenta absorber los poderes de Vegeta. Eso sí, fallando en el intento. Al final, Cell jugaría su última carta. Conociendo cómo era Vegeta y el resto de Saiyajin, al ser él mismo en parte un miembro de esta raza. Manipula a Vegeta usando ese instinto que le suplica de rodillas encontrar oponentes fuertes y retos cada vez más grandes, y claro, aprovechándose también del ego innato del Principito, que fue al punto de ir en contra de lo que quería su hijo. Cediendo de esta forma a sus bajos instintos al permitir que Cell absorba a la androide 18. Habiendo alcanzado su perfección, Cell se vuelve alguien mucho más tranquilo, debido a que por fin había completado su misión, pero ello también implicó que su arrogancia se fuera por los cielos. Ahora era perfecto, y todos los demás no eran más que formas inferiores de vida a las que tenía que acabar lentamente para exprimirles hasta la última gota de terror que había en ellos. En esta forma, sus instintos de Saiyajin que yacían dormidos, saldrían a la superficie. Su deseo por pelear contra otros guerreros poderosos y tener nuevos retos se hizo muy aparente cuando dejó con vida a Vegeta y a Trunks, además de conceder 10 días a sus enemigos para que entrenen para el torneo que planeaba organizar, aunque sus instintos Saiyajin no fueron los únicos que jugaron un papel en estas decisiones como veremos más adelante.
La cosa es que de haber sido Cell imperfecto quien los hubiera derrotado, ni de broma les hubiera regalado esos 10 días, y los habría absorbido en ese instante. Y es que es en su forma perfecta que se pone en evidencia la evolución de su personalidad y el surgimiento de las fortalezas y debilidades de las otras personalidades que se usaron para crearlo. El hecho de tener las células de los guerreros más poderosos del universo, le hacía perfecto en cuanto a poder y habilidades, pero no tanto si hablamos de su psicología. Ya que al final, esta combinación de personalidades más la suya propia, luchando por ser la dominante y creando serias incoherencias en sus decisiones, fueron las que al final lo llevaron a la perdición. Los individuos que se usaron para crear a Cell fueron 5, entre ellos se encuentran Goku, Vegeta, Piccolo, además de Freezer y su padre. En el anime, se añaden otras 2 como es el caso de Tenshinhan y Krillin. Muestras de estas personalidades dentro de él, se hacen ver en múltiples ocasiones, pero mientras más perfecto, entre comillas más se hacía evidente este trastorno de personalidad múltiple por darle un nombre. En su forma imperfecta, se podría decir que Cell era realmente él, quizá hasta cierto punto tomando los elementos fuertes de la personalidad astuta de Piccolo, sumado a la frialdad de Freezer, aunque esto simplemente podría ser una coincidencia. Aún así, cometió serios errores que casi le cuestan caro, como contar su lugar de procedencia, porque vino a esta época, y todo su plan a Piccolo cuando no tenía por qué hacerlo. De cierta forma también arruinando el misterio detrás de Cell. Sinceramente creo que se pudieron haber aguantado este secreto un rato más, y seguir con el cuento de que era el hermano de Piccolo por un poco más e ir mostrando pistas de quién era a cuentagotas. Pero bueno, ser una vieja chismosa es un defecto que no solo lo tiene Cell sino que prácticamente todos los villanos de Dragon Ball. Siendo algo que tiene que ver más con los escritores de la serie, y sí, aquí hablé en plural, ya que si no fuera por esta influencia externa entre comillas, el personaje de Cell ni siquiera existiría, pero bueno, para no seguir rompiendo la cuarta pared, digamos que es un defecto de la personalidad base de Cell. A medida que va evolucionando, los defectos de las otras personalidades van surgiendo con fuerza, mientras sus puntos fuertes son apaciguados. Entre esos defectos, podemos nombrar la extrema arrogancia de Vegeta, el instinto incansable por encontrar oponentes fuertes con los que pelear por parte de Goku, la terquedad de Piccolo, además de la extrema cobardía de Freezer y su padre que cuando se veían acorralados, perdían sus cabales como fruto del pánico. A esta serie de defectos, también habría que sumarle la paciencia, y hasta cierto punto algo de la bondad de la personalidad de personajes como Goku, Piccolo y hasta cierta medida Vegeta. El hecho que no se fue de ciudad en ciudad matando gente durante los 10 días antes del torneo ya es decir mucho considerando que Vegeta y Piccolo mataron y aterrorizaron a muchísima más gente que Cell. A los únicos que Cell llegó a matar en esos 10 días, fue a los militares quienes fueron los primeros en lanzar la primera piedra. Tampoco se atrevió a matar a Mr. Satan, quien era más molesto que una patada en los huevos, y cómo no olvidar que le perdonó la vida a Trunks, tomándose incluso el tiempo para explicarle por qué se equivocó. Todos estos actos muestran ese lado más bondadoso del bioandroide, y a ver ojo, esto no es algo malo en otros personajes, pero en el caso de Cell, al tratarse de un villano, entre comillas, siendo esto algo discutible pero que no viene al caso para este vídeo, sí que se trata de un defecto más. Ya que de no ser por esta bondad y paciencia, en conjunción con la arrogancia, terquedad y sed de poder de sus múltiples personalidades, y cómo no olvidar su propio deseo de ver sufrir a sus oponentes, no habría regalado 10 días a los guerreros Z para que se vuelvan más fuertes, tampoco habría dejado con vida a Vegeta y Trunks, Mr. Satan no la habría contado, y por ende, no habría habido nadie para arrojar la cabeza de 16 para que Gohan desbloquee el Super Saiyajin 2, tampoco habría tenido paciencia con Goku y Gohan y los habría eliminado rápidamente, claro, esto considerando que hubiera llegado a hacer el torneo en primer lugar. Y por cierto, hablando del torneo, con su creación queda más que demostrado que Cell no solo heredó la personalidad de los guerreros que lo componen, sino que también todos sus recuerdos, ya que para hacer uso de las técnicas de cada uno de estos personajes, necesita también recordar cómo hacerlas, cosa imposible sin los recuerdos de los guerreros que las hacían por más células de ellos tuviera. Esto queda más que claro cuando recordó que mucho antes de su nacimiento, habían torneos de artes marciales con reglas a las que Goku y Piccolo asistieron, ya que él heredó esos recuerdos. También hay que añadir que conoce el contexto histórico de cada uno de los individuos dentro de él, como cuando se refiere a Piccolo como el gran Piccolo Daimaku, haciendo alusión a su antiguo yo.
En ocasiones también llegó a usar estos recuerdos en su beneficio, como cuando manipuló a Vegeta para que lo dejase perfeccionar su cuerpo, consciente de los puntos débiles del Principito. Lastimosamente, tener los recuerdos y la enorme experiencia de cada uno de ellos, no fue suficiente para que se imponga sobre los graves defectos de cada una de esas personalidades una vez alcanzó su forma perfecta. Ya que con solo recordar el hecho que tanto Piccolo, como Freezer y Vegeta subestimaron seriamente a sus oponentes, y dejaron abiertos serios recovecos que fueron explotados por sus enemigos para derrotarlos. Cell no les habría dado tantas oportunidades. Ya que Cell, a pesar de tener todos estos recuerdos en su ser, volvió a cometer los mismos errores que los villanos que le precedieron. Todo por su egocentrismo, terquedad y arrogancia. Se creía la criatura perfecta, y que nada lo tocaría, ni siquiera las lamentables lecciones aprendidas a las malas de las otras personalidades dentro de él. Para al final, terminar igual que todos ellos, aplastado como una triste cucaracha por los que vendrían a ser sus medios hermanos. Arrepentido por no haber actuado de la forma correcta, toma el camino de Freezer cuando se ve acorralado en una esquina. Mandar a todos al infierno. E irónicamente aprovechándose de los defectos de otros, en este caso de Gohan que no lo eliminó cuando pudo. Todo esto lleva a que Cell, por poco y se cargue al planeta entero, de no ser por el sacrificio de Goku. Para suerte de Cell, la vida le concedió una segunda oportunidad. Pero cegado una vez más por la arrogancia alimentado por su gigantesco incremento de poderes tras su propia inmolación. La vuelve a liar al cometer exactamente los mismos errores que antes. Cualquier otro en su lugar, habiendo aprendido su lección, habría estallado la tierra sin que nadie se dé cuenta. Todos asumían que ya estaba muerto, así que ni cuenta se darían. En el caso de asomarse enfrente de sus enemigos, pudo haber acabado con ellos rápidamente para no darles tiempo de reacción, especialmente a Gohan, pero no, se pone a dar el típico monólogo de villano genérico de Dragon Ball, mientras insta a Gohan a usar todos sus poderes para que lo vuelva a poner a prueba, mientras intenta alimentarse de su miedo como si del payaso Id se tratara. Pero como ya era más que esperable, el resultado vuelve a ser exactamente el mismo, solo que esta vez, no hubo más oportunidades, y Cell fue a parar al mismísimo infierno al que estaba condenado a ir desde un principio. Siendo un caso de una crónica de una crisis anunciada. A pesar de todo, estos serios defectos y cagadas, no solo del propio Cell, sino de todos los personajes a su alrededor que actuaron en base a sus instintos, gustos y pareceres, mandando la lógica por el desagüe. Hicieron de esta saga mucho más entretenida, y posiblemente, el pico de la serie, ya que si los personajes hacían lo que era lógico desde un principio, esta saga hubiera terminado el momento que Trunks les avisa de la amenaza que suponían los androides del Dr. Maquijero. Es decir, todo se habría acabado en un suspiro y no habríamos tenido los increíbles personajes y su desarrollo que nos dio la saga de los androides y de Cell. Pero como conclusión desde un punto de vista externo, fue el propio Cell quien jugó a la ruleta rusa, tirando el gatillo con cada una de sus acciones y pésimas decisiones. No fue Gohan, ni Goku, ni nadie más, sino que fue Cell y su propia perfección la que al final lo condenó a dar con la bala dentro del revólver y con la que terminó pegándose el corchazo.